Abran sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Regresamos a la meditación de el silencio terminado. Hemos tenido una semana, en la semana pasada, para meditar en las hermosas y gloriosas realidades de la última semana antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora regresamos a los acontecimientos del comienzo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la oportunidad esta tarde de una vez más meditar en lo que está presentándonos Lucas, en el panorama que nos presenta. Es bueno que tengamos en mente lo que hemos visto, lo que hemos de ver, y eso es hombres y mujeres rectos, justos ante el Señor, que buscan agradecer y ser gratos en acción hacia el Señor, en obediencia. Es lo que vemos en Zacarías, es lo que vemos en Elizabeth, es lo que veremos en José y María, es lo que veremos después cuando los ángeles cantan y entonan adoración al Señor en el nacimiento, hacia los pastores en el campo. Es lo que veremos cuando entone el papá de Juan el Bautista, lo que es llamado como el Benedictus, el canto de adoración a Dios sobre Juan el Bautista. Es lo que veremos cuando Simeón adore al Señor al tener al bebé Jesús cuando fue presentado en el templo. Vemos una tras otra persona que ama a Dios. Alcanzamos a meditar en las palabras de Malaquías 4, 5 y 6 y cómo es que después de este periodo de 400 años el Señor continúa donde Él terminó. Él continúa diciendo esas promesas, lo que escucharon cuando yo hablé a través de Malaquías, en Malaquías 4, 5 y 6, diciendo: a mi gente, aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y yo hiera la tierra con maldición. Y dice el ángel Gabriel las mismas palabras, diciendo: aquí comenzamos, aquí continuamos, no temas, Zacarías. El hijo que tienes es exactamente el hijo que dijo el Señor que vendría en el espíritu de Elías. Lean conmigo, por favor, Lucas capítulo 1, del versículo 13 al versículo 20, y continuaremos del versículo 16 por delante. Lucas capítulo 1, versículo 13 al versículo 20. Por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra inerrante, infalible de Dios. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto.
Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta tu palabra santa y eficaz para guiarnos, informarnos, reprendernos, educarnos y edificarnos, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a poder ver con claridad tu palabra, a poder oír con esa misma claridad la palabra predicada y poder, Señor, por la habilidad supernatural de tu Espíritu Santo, el poder cometer a memoria las palabras de tu palabra predicada y escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones para que no pequemos contra ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Es importante, es muy importante que tengamos en mente estas realidades que Lucas está presentando hacia nosotros. La verdad que este es un hombre justo, que esta es una mujer justa y que estos ancianos van a tener un bebé en su vejez. Es importante que tengamos esa misma realidad presente cuando hablamos de María, una jovencita justa y recta, que las personas que Él nos está presentando son personas que están esperando las promesas de Dios, el cumplimiento de esas promesas. Es importante porque informa cómo determinamos todo. Hemos hablado de cómo es que cuando vemos en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto informa cómo vamos a entender que Zacarías es dicho, tu petición ha sido escuchada. El entender que Él es un hombre justo no nos deja lugar para decir, oh, obviamente Él está orando por su hijo. No, nos ayuda a entender lógicamente conforme a lo que está presentado en las palabras de Dios. Si Él es un hombre justo, va a ejecutar lo que Dios le ha mandado hacer como Dios lo dijo. Va a hacer las cosas como Dios dice tienen que ser hechas y no como a Él se le dé la gana. Eso es lo que es el caminar intachablemente. Dios dice brinca, tú brincas. Dios dice camina. Claro que no es así, ¿verdad? Dios dice obedéceme, ámame, sigue en pos de mi santidad. Y él y su esposa iban en pos de esta realidad. Así que el ir viendo que dice el ángel que no nada más está el Señor por cumplir las promesas que Él hizo en Malaquías, pero que instrumental a esta realidad es que el Hijo de Él va a ser parte de este panorama de la venida del Mesías, de la grandeza de Juan, que Él sería grande delante de Dios. Todo esto es parte de lo que vamos a ir entendiendo. Este no era un niño nacido a un grupo o a un esposo y esposa que la palabra de Dios dice que no seguían la ley de Dios y que no tenía una misión en particular. No, este es un joven, un niño que será grande delante de Dios. Tanto así que Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. El ministerio, ¿verdad? Y hablamos
la última vez de la grandeza. ¿Qué es lo que es el ser grande ante Dios? No son los que están haciendo los pozos para que tenga gente agua. No siempre va a ser aquellos que le dieron de comer a todos los pobres. No va a ser los que llenaron las iglesias con gente, sino aquellos que obedecen la palabra de Dios. Obedecen y ejecutan bien y mayordomean bien los dones que Dios les ha dado. Y la grandeza de Juan es demostrada en lo que el ángel le dice. Y eso no nos toca a nosotros, ¿verdad? No vino un ángel a nuestros padres a decirles, su hijo o su hija va a ser grande ante el Señor y esto es lo que va a hacer con su vida. En su vida va a alcanzar a millones, o en su vida va a alcanzar a edificar esto, o en su vida va a educar a sus hijos y nietos y bisnietos de tal manera que impactarán a generaciones por venir. Y hay muchas veces que no nos ponemos a pensar en esa realidad. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 20 que el Señor da bendición a miles de generaciones, ¿verdad? De aquellos que ¿qué? Lo aman y obedecen sus mandamientos. La mayoría de las veces todos están absolutamente enfocados en la primera parte, maldiciendo: yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la iniquidad, maldigo a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y hasta ahí deja la mayoría de las personas. Pero no se ponen a pensar, grande ante el Señor son aquellos que no hacen eso, sino que se esfuerzan para glorificar al Señor de tal manera que el impacto al amar a Dios y obedecer sus mandamientos dura generaciones. Ustedes ya son muy familiares con mi tendencia de hablar de Carlos Spurgeon. Llevamos más de 5 años hablando de vez en cuando, casi cada otro domingo, de Carlos Spurgeon, ¿verdad? Y he hablado de cómo es conocido como el príncipe de los predicadores. Carlos Spurgeon era firmemente, ardientemente en favor de la adoración familiar. De tanto así que él llegó a decir: Señor, permite que mi linaje continúe en adoración, que de mí venga en cada generación alguien que te ame y hable las verdades de tu palabra. Y la manera en la que él demostró eso era en estudios familiares constantes con sus hijos. ¿Cuántos tátaras son del 1800 o 1000 y tantos acá? Bastantes, ¿verdad? Aún hasta este día él tiene a tataratantor separado de él nietos que son predicadores, nietas que van en pos del Señor. La grandeza delante de Dios no es medida con lo superficial que presenta el mundo. El mundo dice: si alcanzaste a hablar con los 55 personas que están en el trabajo, ya le hiciste y vas a ser grande ante el Señor. No, puede ser que sí, pero más grande la esposa que fielmente ha hablado de la palabra de Dios con sus hijas, con sus hijos, con sus nietos y bisnietos hasta su muerte. Ese es el impacto que hay, que dura a las generaciones. He dicho, no me acuerdo demasiado, ni mi abuelo del lado de mi papá. Pero uno de los testimonios que sí me acuerdo es que era un hombre de oración, que llegaba a decir: si no puedo doblar mis rodillas, Señor, llévame. Tanto amaba el poder orar y poner en una postura de sumisión ante el Señor, que le pesaba a los 107 años en cama
el no poder hincarse ante el Señor para darle honor adecuadamente. Lloraba y decía, Señor, perdóname que no puedo doblar las rodillas. No es mucho, ¿verdad? Pero es algo. Mucho más para aquellos que dedican el tiempo necesario para obedecer lo que el Señor dijo en Deuteronomio. Y dirás estas cosas en tu levantar y en tu caminar y en tu acostar. Cuando te pregunten, ¿por qué adoramos así? Es el trabajo de cada uno de nosotros el poder, el ir, el caminar, el adorar. En el caso de Zacarías le dice, tu hijo va a tener un gran impacto, será grande ante el Señor y volverá muchos de los hijos de Israel a su Dios. De hecho, más grande que esto, Él irá delante de Él, delante del Mesías, delante, diciendo, arrepiéntanse, prepárense. En el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Tenemos que querer preparar a nuestra familia para estar bien dispuesta. Ahora quiero que me escuchen bien al decir lo que voy a decir, para entenderlo en la manera y forma en la que la estoy diciendo. Hay un gran problema con ciertos círculos, no todos, voy a decirlo otra vez, no todos, pero con ciertos círculos de dispensacionalistas. Porque tienen una mentalidad que no piensa a las generaciones. Piensan nada más hacia el arrebato y ahí. Mañana habrá un eclipse solar y esos grupos de dispensacionalistas están haciendo todo un borlote del juicio y el arrebato que ha de venir. ¿Sabes qué no están haciendo? Preparando a sus nietos, a sus hijos y a sus hijas a adorar a Dios hasta que Él venga. Esta es la gran diferencia entre la mentalidad escapista, Señor, ven para que me vaya y evite la gran tribulación y regrese, y la mentalidad de perseverancia. Esa misma mentalidad que llevó a Martín Lutero a decir, si yo supiera sin duda alguna que viene el Señor mañana, aún así plantaría mi manzano. Somos llamados a trabajar, a laborar hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y no sabemos cuándo será ese día. No sabemos si será hoy, no sabemos si será mañana, no sabemos si vendrá en la vida de nuestros tataranietos, como pensaron nuestros hermanos y hermanas hace 1800 años en el área de Israel, en Roma, bajo el Imperio Romano. No supieron, pero vivieron con consistencia, vivieron con obediencia y vivieron educando a las generaciones que iban por venir para que con el pasar del tiempo siempre hubiera dentro de la casa de uno una generación lista para adorar al Señor. El mensaje de Juan vendría. Eso lo sabemos de el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos ahí un momento para leerlo. Juan capítulo 1. Versículos 6 y 7.
Juan 1, 6, 7 y 8, y luego el versículo 19 al 27. 6, 7 y 8, y luego el versículo 19 al 27. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió. Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esta gente no escucharon, ¿verdad? Viene y habrán muchos que se deleitarán, dice Lucas. Muchos de los hijos del Señor volverán. Muchos que eran desobedientes regresarán a la obediencia. Muchos de los corazones regresarán hacia el Señor y habrá unidad. Pero van a haber muchísimos otros que no creyeron. Noten quiénes son los que lo mandaron: los líderes, ¿verdad? ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, en Lucas 20, el Señor habló contra estos. Lucas 20, versículo 4 y 8, 4 al 8, Lucas 20. El Señor habla con esta misma gente, aquellos que mandaron. A ver, ¿quién es este Juan? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Ve y pregúntale. El Señor confronta, habla con ellos y les dice, empezando en el versículo 4 del capítulo 20, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no creísteis? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Jesús entonces les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es bueno que tengamos en mente, ¿por qué vemos que Lucas dice que Zacarías era justo, que Elizabeth era justa, que Juan iría con un mensaje de justicia, que establecemos en nuestras mentes la realidad de que el nacimiento de Juan fue profetizado de parte de Dios, para que no hubiera duda alguna que su trabajo, cuando fue y le dijo a la gente: arrepiéntanse, que viene el Cordero de Dios, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, preparen sus corazones, era de Dios. Acuérdense, la misión de Lucas está en el versículo 4. Para que sepan con certeza lo que
han sido enseñados. Para que tengan concretamente en su mente, ¿saben qué? Sí, Juan el Bautista sí fue mandado de parte de Dios. El mensaje que él tuvo era de diseño de Dios. Lo que aconteció cuando Juan le dijo al Señor Jesucristo, oye, ¿vienes a mí para que yo te bautice? Tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo acabo de decir. No soy digno de desatar tu sandalia. ¿Y quieres que yo te bautice a ti? Todo esto es verdad. Y lo que Él dijo es verdad. Cuando Él dijo, Él es el Cordero de Dios. Esto es el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías, que Él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Va a preparar a una gente. Y nos ponemos a pensar, ok, claro que ya lo sabemos porque lo visitamos cada año en la temporada de Adviento. Pero el pensamiento es, ok, este hombre justo que ni siquiera oró por un hijo, pero el Señor le va a dar uno, ciertamente va a responder con gozo, con júbilo. No, responde con duda. Y es aquí cuando nos ponemos a pensar en la realidad presentada, que aún los más justos pecan. Claro que lo sabemos, ¿verdad? Intelectualmente lo reconocemos. Por más que nos esforcemos, pecaremos. Pero no pensamos así cuando pensamos de Moisés, no pensamos así cuando pensamos de ciertos otros personajes en la palabra de Dios, pero esta es la realidad. Y esa es una realidad que tenemos que tomar nosotros creciendo a la madurez en Cristo más que los demás. Es un pecado el dudar a Dios. Es pecado el dudar. Lo digo porque está siendo enseñado en demasiados círculos cristianos que no es ningún problema. Es que todos dudamos. Todos somos faltos de la fe. Ok, está bien. Si no creíste que Dios iba a sanarte de la influenza, está bien. Si no pensaste que el Señor te iba a dar ese trabajo, está bien. No. Ahora, este no es un mensaje de ora al Señor y será mejor que tengas fe que Él te lo va a dar y te lo dará todo. No. Es para que sepamos que cuando hablamos de las promesas de Dios, cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿qué proclamamos? Proclamamos su muerte hasta que Él venga, ¿verdad? ¿Lo creen? ¿Lo viven? ¿Viven como si creen eso es verdad o no? Parte del tema de nuestra Semana Santa era el no ser olvidadizos o ignorantes al propósito. El no escoger, ¿sabes qué? Yo sé que la palabra de Dios dice que Él viene y que Él viene pronto, pero pues yo quiero esto. No, el dudar que Dios va a hacer lo que Él dijo que hará es pecado. Es bueno el meditar en estas palabras, en que Dios es fiel cuando nosotros no somos fieles, que Dios es fiel en hacer lo que Él dijo que Él va a hacer. Si Él dice, vendré, vendrá. Si Él dice, tendrás que dar cuentas por cada palabra, tendrás que dar cuentas por cada palabra. Si Él dice, tendrás que dar cuentas por cómo usaste tu tiempo, lo haremos. Y llegamos a esto cada vez que tenemos que hacer una decisión que es dificultosa. ¿Cómo trato con esta situación, con esta persona aquí? ¿Lo hago a mi manera o como el Señor lo dijo? Y el ignorar lo que la palabra de Dios dice es pecado. Zacarías es un sacerdote que nos dice Lucas, obedecía, caminaba intachablemente ante el Señor, ¿verdad? En otras palabras, él sabía lo que Malaquías dijo, él sabía lo que Isaías dijo, él sabía las promesas de Dios. Sin embargo,
vamos, para hacerlo un poquito más enfocado, él sabía el ejemplo de Abraham y Sara, o de Abraham y Sarai, o Sara, perdón, que tuvieron hijo, aún en su vejez. Supo el ejemplo de aquellas otras mujeres en la palabra de Dios que no pudieron hasta que el Señor dio vida a un vientre que no lo tuvo. Sin embargo, dudó. Él supo que Dios cumple lo que Él promete. Sin embargo, dudó. ¿Y cómo será esto? ¿Cómo podré saber esto yo? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué señal me das para que sepa que lo que me estás diciendo es verdad? Es la primera vez en 400 años que se aparece un ángel ante la gente. La primera vez en 400 años que Dios habla con su gente y este sacerdote dice, oye, ¿y qué señal me das? ¿Cómo sabré que lo que me dices es verdad? Es demasiado común aún en nuestro tiempo este mismo pecado. Hombres y mujeres llenos con la palabra, que parece que hasta sudan versículos. Sin embargo, llega el momento, no sabemos qué es, tal vez es algo que va en contra de la data o los datos científicos, ¿verdad? Es que la ciencia dice que tus oportunidades o la posibilidad de recuperarte de esta enfermedad es nada más 1%. Pregunta, ¿es Dios o no es Dios soberano? No es fácil en esos momentos, ¿verdad? Podemos casi escuchar a Zacarías decir, disculpe Ángel, pero con todo el respeto, ¿tienes en mente qué tan anciano estoy? ¿Sabes que de hecho estoy tan anciano que estamos hablando de una cosa que fisiológicamente hablando no puedo hacer, ¿verdad? O sea, ya estoy anciano yo, mi esposa no ha menstruado en décadas y estás diciendo que de una manera u otra va a poder tener algo para fertilizar y yo voy a poder fertilizar. No creo que entiendes, Ángel, no vamos a poder procrear, somos ancianos. Eso es lo que está detrás de estas palabras. ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Muchos cristianos tienen dificultades cuando llegamos a estas realidades. El reconocer intelectualmente, por ejemplo, que Dios pueda salvar a una persona absolutamente metida en el pecado y inmoralidad toda su vida. Voy a orar, pero dudan. Voy a orar por la salvación del trío, la prima, el hijo, el nieto, pero dudan. No tienen la aplicación. Piensan en su corazón, no, ciertamente esta persona nunca va a cambiar. Ponen a Dios en una cajita. Todos, yo me incluyo a mí mismo, tenemos algunos puntos donde hacemos ese tipo, imponemos ese tipo de limitación en lo que el Señor puede hacer. Aun cuando estamos orando corporalmente por el fin de la aborción, por el arrepentimiento de esta nación, que hayan cristianos fieles en todo el mundo, que el Señor llene este pueblo, nada más hay que empezar, ¿verdad? Que el Señor llene este pueblo, que cada trabajo en Osceola tenga un cristiano, que el cristiano trabaje en Walmart, que el cristiano sea cada doctor, cada enfermero, cada enfermera en el hospital, que los cristianos sean los policías,
Es lo que oramos, ¿verdad? Es lo que queremos. Pero piensen, y esta es una respuesta que nada más pueden responderla ustedes personalmente. ¿Creen honestamente, verdaderamente que Dios puede hacer eso? Cuando oramos, Señor, que hayan más cristianos en este pueblo, Señor, que la bruja se arrepienta, que los mormones se arrepientan y lleguen a la fe, ¿creemos o lo decimos de pico para afuera? Porque en nuestra mente hay un argumento secular, intelectual, diciendo que por esta razón o esta otra razón o esta no pueden suceder. O cuando oran en sus casas por ese miembro de la familia que ha estado en rebelión toda su vida contra el Señor, que ha dicho una de las cosas más asquerosas de Dios, que los ha insultado, ¿creen genuinamente cuando oran por la salvación de él o ella? Aun cuando tienen en mente que están orando ante el Dios todopoderoso de la Biblia. Yo creo que en diversos tiempos en nuestras vidas, el pecado de duda sucede en nuestras vidas. En acción, en aplicación y en pensamiento. Leemos en Gálatas cada año, ¿verdad? Ya vamos para 5 años que hemos tenido lectura bíblica de algún tipo u otro, pero siempre terminamos leyendo toda la Biblia. ¿Cuántas veces leemos en Gálatas las instrucciones claras de Dios de no comer con aquellos que toman el nombre de cristianos, pero en realidad viven como apóstatas? Y lo aplicamos a nuestra vida. ¿Sabes que ese primo que dice que es cristiano, pero vive de una manera absolutamente pecadora? La palabra de Dios tiene un mandamiento para mí y es: ni comas con tal persona. No lo voy a hacer. O nos ponemos a decir, ¿sabes qué? Si lo invito a unos tacos y le hablo del Señor y le digo cómo está errando, entonces tal vez eso, tal vez si lo hago a mi manera, habrá victoria. Es duda. El Señor ya tiene esta instrucción en Mateo. Eso es Mateo 18. No estamos hablando de Gálatas. Ya cuando llegas a Gálatas, ya pasaste por Mateo 18, ya fuiste y hablaste con el primo o la prima y le dijiste, estás pecando aquí, no estás viviendo consistentemente con tu declaración de fe. Estás dado a este pecado y la palabra de Dios dice que tienes que arrepentirte. No, no me voy a arrepentir. Y regresaste con un hermano o otra hermana. Llevaste a este pecado ante los miembros de la congregación, los ancianos de la congregación. Ya lo último que falta es: no comas con esta persona. Pero esto se hace peor cuando tenemos en mente la verdad que en nuestro tiempo moderno hacen a un lado qué tan serio, qué tan grave es el pecado. Nuestra respuesta a el catequismo, ¿verdad?, que vamos a memorizar esta próxima semana. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por medio de la cual el pecador, piensen, esto es lo que sucede en un pecador para que sepamos nosotros que hay arrepentimiento verdadero. El pecador, sintiendo una verdadera compunción por sus pecados. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos ven qué tan malos son sus pecados ante Dios. Reconocen qué tan graves son sus pecados ante Dios y teniendo confianza en la misericordia de Dios en Cristo. Sé qué tan pecador soy y sé que mi única salvación es Cristo. Con dolor y aborrecimiento por sus pecados y odio este pecado que me ha traído a esta situación. Odio que tanto he faltado ante Dios. Se vuelve de ellos a Dios. Nunca más, Señor, quiero regresar a este pecado. Fortaléceme para que nunca regrese a este fango, a este estiércol, a esta cucaracha. Con todo el propósito de esforzarse a una nueva obediencia. ¿Vemos el pecado de esa manera? Porque la palabra de Dios lo declara claramente. Y es peor cuando el pecado no viene
con arrepentimiento, no hay arrepentimiento verdadero, entonces, ¿qué significa? Que cuando realizamos que nosotros tenemos dudas así, tenemos que arrepentirnos con este tipo de arrepentimiento. Tenemos que ver nuestra duda como lo que es el escupirle en la cara a Dios y decir, no te creo, me has salvado, me has redimido, moriste para que yo pudiera vivir y no creo lo que has dicho es bueno para mi vida. No creo lo que has dicho cuando pertiene a cómo debería de tener interacciones con mi familia. No creo que vas a regresar. No creo que me sostendrás como dice tu palabra. Dice el pastor J.C. Ryle, hablando de la gravedad del pecado, dice, hay pocos pecados que provocan a Dios de tal manera como el pecado de la duda. Nadie ha traído tales juicios pesados sobre el hombre, mas el que duda. Es el negar la omnipotencia de Dios, el dudar si Él puede hacer lo que Él dice que Él hará. Es el darse a la mentira cuando uno duda a Dios. Cuando Él dice plena y claramente o promete que será. 40 años estuvieron Israel en el desierto y no debería de ser olvidado las palabras de Pablo pertenecientes a estas personas. No pudieron entrar porque no creyeron. Dice el doctor Sproul, no creo que tomamos seriamente el peso del pecado de duda. Tenemos una tendencia en nuestra cultura y aún en la iglesia de pensar que el creer en Cristo o el no creer en Cristo, el confiar en las cosas que Dios ha dicho son opcionales. No cargan ninguna consecuencias graves. El dudar la palabra de Dios y aún el dudar en la palabra de Dios no es un pecado en nuestra sociedad. Y no nada más tenemos que tener en mente la realidad que sí es pecado, pero que es un muy grave pecado. No nada más es un muy grave pecado, pero es un grave pecado que tiene consecuencias eternas. Y termina el dicho ahí. Si entendiéramos que, como hemos visitado en nuestro catequismo anteriormente, cada pecado merece la ira de Dios. ¿Cuándo? En esta vida y en la vida venidera. Entonces entendemos que cuando dudamos a Dios, merecemos un gran castigo de parte de Dios. Y es exactamente lo que sucede con Zacarías. Él dudó. Él dudó, aunque él tiene claramente en la palabra de Dios ejemplos similares. Más que eso, el ángel vino y habló de parte de Dios a él y le dijo, esto es lo que Dios hará. Y él aún así, con doble testimonio, la palabra de Dios y los eventos de Abraham y Sara y la palabra de un ángel resplandeciente de la presencia de Dios, y dudó. Es bueno que veamos la bondad del Señor en estas situaciones. El ver la misericordia de Dios y también la disciplina de Dios, que Dios es el que decide a quién disciplina y a quién demuestra misericordia. ¿Qué dijo el Señor en Éxodo? Jehová, Jehová, Dios grande en misericordia. En Éxodo 33, 19, no nada más dice que es grande en misericordia, pero que Él demostrará misericordia al que Él quiera dar misericordia. Vayan un momento ahí, Éxodo 33. Éxodo 33, 19.
Éxodo 33, 19. Y él respondió: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Es lo que vemos en el versículo 5 a 7 del próximo capítulo. El Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos que hay la misericordia y la justicia de Dios. Él dice: el que perdona la iniquidad, el que perdona la transgresión y el pecado. Al mismo tiempo, el que no tendrá por inocente al culpable. No podemos ver, ¿verdad?, en nuestras vidas, o en las vidas de otros, o en la vida de Zacarías, o de Moisés, o de Abraham, y pensar que ese es el estándar para cada ser humano, para cada cristiano. No podemos ver: Señor, tú tuviste misericordia de Abraham cuando él te dudó. Señor, tú tuviste misericordia de Moisés. Bueno, no tanta, ¿verdad? No pudo entrar a la tierra prometida hasta en la montaña de transfiguración. Zacarías es disciplinado. Abraham dudó y él recibió misericordia de Dios. Zacarías dudó y él recibe disciplina, y fuerte disciplina. Cuando leemos en el versículo 19 y 20, que es donde empezaremos la próxima semana, respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás mudo. Ahora sabemos que en el griego no es te quedarás mudo, sino que vivirás en mudez. No oirá, sordo. Será sordo. Es lo que vemos ahí. Y aquí, serás sordo y no podrás hablar. Sordo y mudo. Hasta el día en que todo esto acontezca. Esta es la disciplina de Dios hacia ti. ¿Tú dudaste? ¿No creíste la promesa de Dios? Aunque yo te lo dije. Este es el castigo de Dios. Por 10 meses no vas a poder oír nada. Por 10 meses no vas a poder decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. No podemos imaginar 9 meses, 10 meses sin oír y sin hablar. Las últimas palabras, ¿verdad? Estas. Hemos hablado de esto anteriormente y he hablado hay un cuarto donde puedes pagar para ir y hay lo que se llama el cuarto del silencio absoluto. No existe sonidos. No los puedes oír. Sí te puedes oír si hablas, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces te ponen algo aquí y algo sobre tus oídos. Y estás ahí. La mayoría de la gente no rinden más de 1 hora. No sabes cuánto dependes en el poder oír. Sin embargo, él pasó todo este tiempo. Y no nada más pasó este tiempo, sino que vemos la justicia del carácter de Zacarías en que él va a regresar al trabajo que el Señor le llamó, pero eso no es para esta semana. Terminamos con las palabras
de Dios en Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y toda la gente de Dios dice, amén.